Una de las plantas más bellas con flores azules diminutas, sin lugar a dudas, es el No Me Olvides. Así que el día de hoy en Huerto Mexicano hablaremos sobre sus características, los principales cuidados y sus usos. Así que sin más dilación comenzamos con los cuidados y el primero es el sol. Esta es una planta que encontramos principalmente en el jardín, por lo que puede estar expuesta a pleno sol, o muchas veces la podemos encontrar en el interior. Así que si tenemos esta planta en macetas, debemos darle al menos entre 3 y 4 horas de exposición solar diarias. Y esto es para que la floración se dé de forma abundante. Ahora sí, vamos con el cuidado número 2, que es el riego. Vamos a regar nuestra planta de 1 a 2 veces por semana en el invierno y cada 2 días durante el verano. Pero como siempre, esto dependerá del clima del lugar en donde te encuentres. Mi recomendación, como siempre, es estar al pendiente y verificar que la tierra o sustrato esté húmedo y cuando sea necesario agregar más agua. Cuando no las regamos adecuadamente, vamos a notar que estas tienden a decaerse. Vean, esta por ejemplo le hace falta agua y aquí tengo estas que están creciendo chiquititas pero que están con un porte erguido, al igual que estas de acá, pero esta pequeñita le hace falta agüita. Si las tienes en una maceta, también puedes hacer un riego por inmersión. Simplemente las dejamos en un recipiente con suficiente agua. Si tienes duda, introduce un palito en el sustrato y si este sale húmedo, no riegues. Ahora veamos el requerimiento de tierra para esta planta. Necesita una tierra rica en nutrientes. Puedes utilizar hojarasca, tierra negra y una parte de arena o algún otro elemento que permita el flujo adecuado del agua. Y esto para que no tenga encharcamientos y se afecte la raíz. Esta planta no requiere particularmente de un abono, siempre y cuando los nutrientes de la tierra sean los adecuados. Pero si aún así quieres abonarla, lo ideal es que lo hagas durante la primavera y al hacerlo vamos a provocar una mayor floración, sobre todo si utilizamos algún abono rico en potasio. Tampoco es una planta que requiera de una poda particular. Pero si así lo deseas, puedes retirar las ramas que se alargan una vez que termina el periodo de floración. Como puedes ver, esta es una planta que no requiere de muchos cuidados, así que se le suele dejar a un lado, pero por favor, no la olvides, atiéndela y cuida de tu planta. Por aquí tengo otra planta y te cuento que el nombre de No Me Olvides dice una leyenda que se origina cuando dos enamorados caminaban a la orilla de un río y la dama, al ver unas flores azules diminutas que flotaban en el río, se queda maravillada con su belleza, así que su enamorado se lanza al río y trata de alcanzarlas. Como la corriente era muy fuerte y el peso de su armadura no le permitía nadar, alcanzó las pequeñas flores, las puso en la mano de su dama, pero la corriente se lo llevó mientras él se despedía diciéndole no me olvides. Es por esta razón que a esta flor se le reconoce como el símbolo del amor desesperado o del amante eterno. El uso más común de esta planta es el ornamental y como ya les mencioné, la podemos tener tanto en el interior de nuestra casa como en el exterior. Pero además esta planta tiene un uso culinario particular y es que la podemos utilizar como aperitivo porque estimula el apetito de forma natural. La podemos colocar en ensaladas utilizando sus hojas y sus flores las podemos emplear para preparar postres y para decorar. Aquí se las muestro y vamos a probarla. Me gusta. Su sabor es realmente agradable. Además de eso, esta planta se utiliza en la medicina popular por sus propiedades y se emplea para tratar los siguientes padecimientos. La planta tiene propiedades diuréticas, por lo que es ideal para tratar enfermedades renales y para disminuir la presión arterial.
Además, acelera la digestión, combate la diarrea y los dolores estomacales. Se utiliza también para tratar infecciones oculares como la inflamación. Se ha empleado para tratar enfermedades de los pulmones porque mejora su funcionamiento y se utiliza en enfermedades como bronquitis. Se emplea como antiescorbuto y es un excelente astringente. Por su alto contenido en vitamina C, es un excelente antioxidante que ayudará a prevenir arrugas y a hidratar la piel. Ayuda a disminuir la deficiencia de vitamina C, lo que es ideal para controlar hemorragias musculares y cutáneas. Y finalmente, el uso que es más desconocido es el místico. Y es que varias tradiciones la consideran como una flor mágica. Por ejemplo, en la saga de Diana Gabaldon, Forastera, o en la serie Outlander, que es más conocida, aparece varias veces, siempre con un trasfondo mágico. Puede ser que esto se deba quizá a sus 5 pétalos y al pentagrama que se alcanza a ver en el centro de la flor. De una forma u otra, esta planta es considerada mágica e incluso algunas logias como la masónica la han empleado como un símbolo distintivo de su orden. ¿Quieres identificarla? Te cuento brevemente sobre sus características. La planta es de porte mediano, sus hojas son de un tono verde intenso y tienden a ser un tanto peluditas. Al tacto podemos constatar la suavidad que es adquirida por la vellosidad de las hojas. La característica y principal distintivo de esta planta son sus flores, que son diminutas, de poco menos de 1 centímetro de ancho y tienen 5 pétalos. El centro de la flor suele ser en tono amarillo o blanco y se alcanza a ver un pentagrama. Espero te haya gustado y sobre todo sido de utilidad este video. Más adelante te compartiré la manera en cómo se propaga esta planta. Haremos el proceso paso a paso porque realmente es muy sencillo. Así que no me olvides, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos la próxima semana con una planta más para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.